el apóstol Pablo dijo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este día, hermanos, los pastores vamos a comenzar una serie de 3 mensajes. El primero de ellos tiene que ver con cómo opera el pecado en la vida del creyente. Sabemos muy bien cómo opera el pecado en la vida del mundo, en la vida de los que no son creyentes, pero muy pocas veces nos detenemos a examinar cómo opera el pecado en el creyente. Y la realidad es que si nosotros no miramos las Escrituras, llegamos a ser personas altamente peligrosas sin Cristo. De hecho, el pecado tiene el poder de dominar al hombre, al creyente. De aquí en adelante estoy hablando a los creyentes. El pecado tiene ese poder de gobernarlo y de hacerle hacer cosas terribles, inimaginables. Por eso, hermanos, necesitamos siempre detenernos a meditar en las Escrituras. El próximo domingo estaremos hablando de las consecuencias en la vida del pecado. Y luego en 15 días el pastor Arturo estará cerrando también del perdón y la restauración, porque no solo queremos predicar lo terrible que puede ser el pecado, no solo queremos predicar sobre las consecuencias del pecado en la vida del creyente, también queremos predicar de ese proceso de restauración. De lo contrario, entonces, los mensajes estarían incompletos. Así que les pido, hermanos, que estén orando por esta serie de mensajes que comenzaremos el día de hoy. Y hoy, hermanos, vamos a mirar allí entre rejillas, vamos a mirar la vida de un hombre tremendo, un hombre que el Señor usó de manera poderosa. Pero ese mismo hombre nos dejó, en un solo versículo, nos dejó ver lo terrible que puede llegar a ser el pecado si tan solo se le abre una pequeña reja a ese pecado. Algunos estarán pensando que voy a hablar de esos pecados de inmoralidad, pero en realidad nos vamos a centrar en esos pecados, porque esos pecados de inmoralidad sexual solo son el fruto de algo que nace primero en el corazón. Y hoy vamos a ver que si no nos detenemos a examinar lo que hay en nuestro corazón, si no somos conscientes de eso, hermanos, Satanás puede llegar a nuestra vida, destruir una iglesia, destruir una familia, destruir a nuestros jóvenes, destruir matrimonios. Entre visiones, aguijones y oraciones, segunda a los Corintios capítulo 12. Entre visiones, aguijones y oraciones. De eso vamos a hablar hoy. Y antes, a manera de introducción, quisiera que miraran la imagen que está, se aprecia mejor, creo, en esta pantalla. Al estar pensando en el pasaje, al estar estudiándolo estos días, al estar meditándolo, me vino a la mente esto. Este valle, hermanos, este valle que invita mucho a la reflexión, a la paz, a la tranquilidad. Algunos dirían, ¿cómo me encantaría pasar una temporada en un lugar así, alejado de todo, sin internet, ¿verdad? En completa paz, en completa tranquilidad. Algunos dirían, ahí sí hago ejercicio, ahí sí saldría a caminar todos los días en un lugar así, en un valle que invita a la comodidad. Pero solo de pensar, ¿verdad?, en llegar a estas cumbres, pues no mucho nos animaríamos, preferiríamos estar aquí porque es más cómodo, pero avanzar hacia estos lugares no es tan cómodo para muchos de nosotros.
Sin embargo, ese lugar quieto que transmite reposo es el lugar más peligroso del que el apóstol Pablo nos quiere advertir hoy. Ese lugar donde uno se siente cómodo es el lugar más peligroso. Es el lugar que por una razón es un valle en la vida del apóstol Pablo. ¿Cómo opera el pecado en nuestra vida, hermanos? ¿Cómo se anida? Somos creyentes, amamos al Señor, pero no significa que ya no pequemos. La lectura de hoy, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Y ninguno de nosotros podría levantarse esta tarde y decir, por la gracia del Señor, hoy yo no tengo pecado. Más bien, desde el momento en que hay esa intención de levantarse, con esa intención ya estamos pecando. Todos somos pecadores. Pecamos, hermanos, a menudo, más de lo que nos gustaría aceptar. Pero a veces encontramos justificaciones para pecar. Y de eso quiero hablar en primer lugar. Asediados. ¿Cómo funcionó, cómo operó en la vida del apóstol Pablo el pecado del que él menciona en Romanos capítulo 7, la primera porción que leí? Asediados. A nuestro alrededor, hermanos, hay circunstancias externas potencialmente peligrosas. Las hay. Hay cosas que no controlamos, que nos afectan y que son potencialmente peligrosas. Les ponemos nombre y apellido, identificamos esas circunstancias, las conocemos, sabemos que están ahí, nos lastiman, son dolorosas, luchamos contra ellas, pero ahí están, son circunstancias que no podemos controlar, y esto es lo que le pasó al apóstol Pablo. Primero a los Corintios capítulo 10, circunstancias que él no podía controlar. Por ejemplo, lo acusaban de inconsecuente. Versos 10, 1, 9 y 10 del capítulo 10. Dice así el primer verso del capítulo 10. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Versos 9 y 10 dice, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Al apóstol Pablo lo acusaban de ser inconsecuente. En el capítulo 10, en el verso 1, algunas versiones lo traducen como yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Ustedes que dicen que yo estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado. De esto lo estaban acusando. Decían, Pablo tiene una falsa humildad, porque cuando lo tenemos frente a frente, no dice nada. Pero cuando ya está allá, ¿verdad? De viaje, ahí sí nos escribe cartas y nos regaña, nos exhorta. Y esto obedece a la primera carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios vemos al apóstol Pablo en un tono que normalmente no le vemos, en un tono enojado, por causa de la vida de la iglesia. Los hermanos de la iglesia de Corinto se estaban peleando por el liderazgo de su iglesia. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Y así vivía la iglesia de Corinto. Tenían a sus líderes favoritos. Pero no solo eso. También en la misma iglesia de Corinto había inmoralidad sexual y la iglesia no reaccionaba contra aquellos que andaban de inmorales. O sea, está bien entre ellos y Dios. Pero no solo eso. Había todo un enredo financiero en la iglesia y todo bien, ¿verdad? Nadie decía nada. Los dones espirituales estaban siendo mal usados y toda una serie de situaciones. Y el apóstol Pablo escribe la primera carta en un tono, ¿verdad?, de incomodidad, de exhortación, con esa autoridad apostólica. Pero ¿cómo reaccionaron los hermanos? Algunos miembros de la iglesia de Corinto y otros que ni siquiera eran parte de la iglesia, lo empezaron a acusar de inconsecuente. Asediados, ¿verdad? Circunstancias que él no podía controlar. Pero además, también le cuestionaban, algunos cuestionaban su autoridad apostólica. Capítulo 10, versos 8 y 12. Porque aunque me gloríe
algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Verso 12. Porque no nos atrevemos a comparar, a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. O sea, empezaron a cuestionar la autoridad del apóstol Pablo, empezaron a decir, pues además ese ni es apóstol. Apóstoles los que nos llegan, esos sí son buenos, ¿verdad? Además son bien elocuentes. Ese sí trae las marcas de apóstol, porque ese sí, y comenzaron a cuestionar su autoridad. Por supuesto que ellos no sabían, Hechos capítulo 9, cuando el Señor Jesucristo descendió a la vida del apóstol Pablo, ahí camino a Damasco, y se le reveló el Señor. Y Dios le dijo a Ananías, ¿verdad? Instrumento escogido me es este es mío. Pero ya estaban cuestionando su llamamiento, su autoridad apostólica. Además, su relación financiera con la iglesia de Corinto estaba generando reacciones negativas. Capítulo 11, versos 7 y 9. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Verso 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardé de seros gravoso. El apóstol Pablo no tomó, ¿verdad?, del sostenimiento que la iglesia de Corinto debió haberle dado como todo un derecho de apóstol. Y él lo dice, eso es un derecho. De hecho, si lo tomara, dice Pablo, yo no estaría pecando. Pero el apóstol Pablo dice, yo no lo tomé de ustedes. Más bien, mi sostenimiento lo acepté de las iglesias de Macedonia. Y cuando nosotros revisamos el historial de la vida de las iglesias de Macedonia, eran iglesias sumamente pobres. Y de ahí fue, de esa profunda pobreza, el apóstol Pablo tomó para su sostenimiento. Pero ya lo estaban acusando. Hermanos, en nuestra vida hay situaciones que no controlamos de los demás. Lo que digan los demás de nosotros no lo podemos controlar, es una opinión. La manera en que nos traten los demás no la podemos controlar. Cada quien trata como está en su corazón. Hay cosas que no controlamos, incluso a nivel familiar. Hermanos, no podemos controlar la opinión de la esposa, las reacciones en las familias. O sea, hay cosas que se salen de nuestro control. Y esas son las que he llamado circunstancias externas, que son peligrosas. Ahí están, no podemos quitarlas. Pero esas circunstancias peligrosas propician que los carbones de la vieja naturaleza comiencen a encenderse, y lo vamos a ver en la vida del apóstol Pablo. Lo acusaban de inconsecuente, le cuestionaron su autoridad. La situación financiera con la iglesia de Corinto causó algunas reacciones, a pesar de que él no tomó nada de ellos, había reacciones. De la misma manera que cuando usted ve situaciones a su alrededor y que comienzan a prenderse esos carbones y uno dice, bueno, yo no soy así, pero ellos me provocan. Y parecemos tan piadosos cuando decimos, de verdad que yo no quiero ser así con ellos, pero ellos son los que me provocan. A eso nos referimos con que propician esas circunstancias, propician que los carbones de la vieja naturaleza comiencen a encenderse. Y entonces dice el apóstol Pablo, ¿de eso me están acusando? Entonces dice, puedo defenderme si es necesario, ¿verdad? Verso 2 del capítulo 10. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. O sea, dice Pablo, nos andan acusando de que somos carnales. Y si tenemos que defendernos, con gusto lo vamos a hacer. De eso dice Pablo, es más, estoy dispuesto a proceder resueltamente. ¿Quieren encontrarme? Me van a encontrar.
verso 11 y 13 del capítulo 10. Dice: esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Verso 13. Pero no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Tan cuestionada fue su vida del gran apóstol Pablo, que entonces dijo: ¿quieren una probadita de que yo también puedo defenderme? Capítulo 11, verso 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme. 5 y 6. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Versos 16 al 18. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, de otra manera recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme, puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Y entonces Pablo empieza un discurso donde dice: ¿de verdad ustedes van a seguir cuestionando mi autoridad? ¿De verdad me van a seguir acusando de esto? Bueno, también quiero que sepan, dijo Pablo, que tengo lo necesario para defenderme. Y hermanos, así somos. Nos provocan un poquito, ¿y qué hacemos? Me van a conocer. Ah, sí, ya van a saber quién soy. Y comenzamos, hermanos, comenzamos a hacer nuestra lista, como Pablo la va a hacer en un momentito. Porque nosotros, ¿verdad? Hay elementos así que se prenden para defendernos, para encender esos carbones. De hecho, hermanos, no tenemos que hacer mucho para prender esos carbones de la vieja naturaleza. No tenemos que esforzarnos, solo con que un carboncito roce con otro carboncito en nuestro corazón, ya estamos listos para defendernos. Y esto es lo que empieza Pablo, y obviamente lo dice, ¿verdad? Esto no lo voy a hacer dirigido por el Señor. Esto que les voy a hablar, pues es para demostrarles a ustedes que tanto reciben el halago de otros, que tanto exaltan a los otros, que ni son apóstoles, que ni han trabajado como yo, que no han sido llamados como yo, y empieza a hacer su lista, y claro, él va a sacar una lista tremenda. Por ejemplo, cuando vemos en el 21, dice así, 11, voy desde el 20, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas, para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo otro que tenga osadía, y otra vez, dice Pablo, esto es una locura, pero lo voy a hacer. También yo tengo osadía. Si los otros tienen de qué gloriarse, yo también. Y comienza entonces su lista. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. Si ellos son servidores de Cristo, dice Pablo, yo más, y estas son mis credenciales. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y entonces Pablo dice, miren, ustedes soportan a los otros, ¿verdad? Les toleran, que abusen de ustedes y se los toleran. Y Pablo dice,
Si alguien tiene de qué gloriarse, yo también. Y es ahí, hermanos, cuando nosotros vemos lo que comienza a gestarse, cuando nos sentimos asediados, cuando nos critican, cuando somos menospreciados, cuando comienzan esas discusiones en casa, en el matrimonio, cuando tenemos a un esposo que dice, si ella me lo hizo, yo también se lo voy a hacer. Porque yo he sido fiel, yo he sido proveedor, yo he sido esto. Y comenzamos a hacer una larga lista. Y comienzan a encenderse carbones ahí en nuestro corazón. Pero sabe, Pablo no se detuvo ahí. Capítulo 12, versos 1 al 6 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice, esto no es bueno. No es bueno lo que voy a hacer, pero miren lo que ha hecho el Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco al tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Dice Pablo, ¿ustedes le aplauden a los que reciben visiones? Déjenme contarles una visión. ¿Cómo reaccionamos cuando nos sentimos asediados? ¿Cómo reaccionamos cuando hay circunstancias que no controlamos, como las del apóstol Pablo? Lo acusaban, lo cuestionaban. Había la relación con la iglesia de Corinto, comenzó a sufrir fricción por algunos hermanos, algunos otros externos. ¿Cómo reaccionamos, hermanos? Pero Dios, que conoce el corazón, ¿verdad? Envía aguijones como muestra de la compasión de Cristo. Los carbones encendidos necesitan apagarse y solo es posible mediante la gracia divina. No hay otra manera, hermanos. Cuando en nuestro corazón comienzan a encenderse esos carbones de nuestra naturaleza sin Cristo, no hay algo que lo detenga, a no ser que el Espíritu Santo, que la gracia divina de Cristo permee en nuestra vida, vamos a detenernos. De lo contrario, hermanos, somos imparables. Un esposo sin la gracia de Cristo es altamente peligroso. Una esposa sin la gracia de Cristo es altamente peligrosa. Un hijo sin la gracia de Cristo es un hijo altamente peligroso. Una iglesia sin la gracia de Cristo es una iglesia altamente peligrosa. Por eso es que puse este encabezado: los carbones encendidos necesitan apagarse y solo es posible mediante la gracia. Y eso es lo que va a decir. ¿Por qué? Mire, el 12:7, el verso 7, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo está diciendo, miren, con todo lo que Dios me ha dado, no hombre, a mí se me eleva, pierdo el piso, porque Dios me ha dado tanto. Y Él sabe que el orgullo está ahí, solo hay que pasarle otro carboncito para que el orgullo se prenda, el orgullo de decir, ¿verdad? Si supieran. Hermanos, no estamos distantes de esta actitud. Por eso me va como me va. Para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Imagínense lo que Dios tuvo que hacer en la vida del apóstol Pablo para evitar que el orgullo floreciera en su corazón.
Dios tuvo que usar a Satanás para contrarrestar el pecado en el corazón del apóstol Pablo. ¿No lo aterra, hermano? ¿No le da un temor escalofriante solo de pensar en esto? Que Dios tuvo que usar a Satanás para contrarrestar el pecado en el corazón del apóstol Pablo. Y esta es la razón, para que no me exaltase desmedidamente. Los carbones encendidos necesitan apagarse y solo es mediante la gracia divina. Esta es la razón, hermanos, de por qué Dios envió un mensajero de Satanás a la vida de Pablo, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios necesitaba un siervo humilde para seguir atendiéndolo, para seguir sirviéndole. Romanos 12:3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, Pablo ya está entrando en este nivel de relaciones. Sí, yo puedo tener muchas razones para gloriarme, pero dice Pablo, no, hombre, no, o sea, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Que si tienes las armas listas para sacarlas cuando te sientes herido, dice Pablo, tranquilo, detente, te pon armas, no te levantes, ¿verdad? Quédate ahí. Porque él sabía lo peligroso que puede ser cuando dejamos que nuestro corazón se enaltezca por encima de los demás. Por lo que somos, por lo que tenemos, por lo que hemos recibido, por lo que hemos logrado. Si porque esto, si porque lo otro, eso nos fluye de manera natural. Y no se diga si nos sentimos heridos. No, hombre, hermanos, no se diga si nos sentimos heridos y hemos recibido mucho del Señor. Somos peligrosos. Somos tremendamente peligrosos. Charles Spurgeon, el hombre que se le llegó a conocer como el príncipe de los predicadores, sufría de una enfermedad, la gota, una gota reumática, que por muchos meses lo imposibilitaba para predicar, para servir a la iglesia. Así que él tenía que retirarse y pasaba meses en una sola posición recostado porque no podía moverse. Este libro, la portada de este libro se llama Cartas desde el sufrimiento. Y él escribió lo siguiente: las acometidas de la enfermedad son misteriosas cuando el Señor está usando a un hombre para su gloria. Es muy singular que le hiera súbitamente y suspenda su utilidad. Tiene que ser algo bueno, pero la razón de ello no se ve por ningún lado cerca de la superficie. Hermanos, se ha escrito mucho sobre el aguijón del apóstol Pablo. Las opiniones son tan diversas. Algunos han dicho que probablemente era una enfermedad en su cuerpo. Otros piensan que era una afectación en su visión. Otros comentaristas piensan que él sufría mucho sobre ataques de ansiedad, y otros piensan que de verdad eran ataques demoníacos los que él sufría. Pero no debemos perder nuestra atención en el qué, sino en el para qué. Podemos pasar los próximos años tratando de descubrir qué era ese aguijón en la vida de Pablo. Pero sabe que el propósito no es descubrir el qué, sino el para qué. Y él lo dice, esta es la razón para que lo mucho que Dios me ha dado, esa grandeza de las revelaciones, no me hagan un hombre orgulloso. Esto es lo importante. Un siervo humilde es un instrumento útil en las manos del Señor de la mies.
Así que Dios sabía que en el corazón del apóstol Pablo la única manera de mantenerlo ahí quieto era descendiéndole un mensajero de Satanás. Si en la vida del apóstol Pablo fue necesario algo así, hermanos, aguijones, aguijones. Entramos entonces a oraciones agitadas, respuestas apacibles. Oraciones agitadas, respuestas apacibles. Verso 7, comienzo en el 7, 12:7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Las oraciones desenfocadas no contribuyen a nuestra lucha contra el pecado. El apóstol Pablo dice, yo 3 veces he orado por esto. Y yo pienso, hermanos, que él tenía muy clara esas 3 veces que oró. Quizá pasó toda una madrugada en alta mar. Quizá en una prisión. Quizá en una prisión le dijo, Señor, yo soy tu siervo. ¿No quisieras quitar esto de mí? Quizás cuando veía la conversión de muchos judíos que venían a Cristo. Quizá después de una victoria espiritual así, tal vez el apóstol Pablo le decía, Señor, mira, te soy útil. Si me quitaras el aguijón, no, hombre, te sería más útil todavía. Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. La oración nos ayuda a mirar la suficiencia de Cristo. Eso es todo lo que él necesitaba saber. No necesitas que te quite el aguijón, Pablo. Lo único que tú necesitas es mi gracia. Porque si te quito el aguijón, ese valle se va a levantar como un pico. Y es un pico peligroso. Así que Dios le dijo, no, no necesitas que te quite el aguijón. Más bien, eso es lo que necesitas para seguir siéndome útil. Eso es lo que tú necesitas. Eso que tú quieres que yo quite de ti, eso es lo que precisamente te hace útil porque te mantiene humilde. Cristo es suficiente en medio de las batallas. Y esto es lo que él aprendió. Pero además, verso 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La oración nos ayuda a comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, pero que no gusta. De verdad, hermanos, no gusta esa voluntad, nos es incómoda. Porque sentimos que esa gracia, esa voluntad nos limita. Y entonces oramos, Señor, de verdad necesito que despejes el camino. Y Dios dice, no necesitas estar ahí. Ahí te necesito, dentro de este lugar es mi voluntad. Pero nosotros somos renuentes y tratamos de como decirle, Señor, como dijo el apóstol Pablo, yo 3 veces le he pedido al Señor que lo quite.
Pero Pablo estaba consciente de que si era quitado ese aguijón, el hombre pasaría por encima de los demás. Era peligroso. Por eso vuelvo a decir, hermanos, un esposo sin Cristo es altamente peligroso, porque puede pasar encima de su esposa. Un esposo sin Cristo es altamente peligroso. Una esposa sin Cristo es altamente peligrosa porque puede pasar por encima del esposo. Somos peligrosos sin Cristo, hermanos. Así opera el pecado en nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, si el mensaje terminara aquí, nos iríamos con una gran carga en nuestro corazón. Pero quiero terminar con Primera de Juan, donde fue la lectura. Vamos a ir todos juntos, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Vamos a leerlo todos juntos. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Y ahí vamos a ir cerrando el día de hoy. Dice así: si confesamos nuestros pecados, eso es lo que necesitamos, hermanos. No necesitamos seguir diciéndole: Señor, de verdad, tú sabes que yo no soy así, pero esa esposa que tú me diste, Señor, tú sabes cómo me provoca. O la esposa, ¿verdad? Diciendo: Señor, de verdad tú sabes que no quiero ser así, pero él que no es la cabeza. O una mamá que se exaspera con los hijos, o un hijo que se exaspera con los padres, sobre todo los hijos adultos. Y cuando decimos: yo no soy así, pero me provocan y por eso termino siendo así. No, no necesitamos eso, hermanos. No necesitamos decir: pues sí, ¿verdad? Ahí están mis carboncitos, pero ustedes me lo prenden. No, en realidad esas circunstancias que están ahí pueden ser apagadas. Esos carbones alrededor, en nuestro interior, que están dispuestos a prenderse al menor roce del viento, esos carbones pueden apagarse si tan solo clamamos a la gracia del Señor. Nada más. No necesitamos argumentos contra argumentos, solo necesitamos a Cristo. Pero hoy solo necesitamos decirle: Señor, sí soy como Pablo. Si tan solo me dejaras un poquito, sí soy ese Pablo. Sí soy ese que se exalta de manera desmedida por cualquier cosita, ya se eleva. Ese soy yo, Señor. ¿Saben? Si nosotros nos acercamos hoy al Señor con esto, si confesamos nuestros pecados, no es si justificamos nuestros pecados, porque eso lo sabemos hacer bien, hermanos. No tenemos que esforzarnos. Pero la palabra es: si confesamos, si tan solo le decimos: Señor, sí, yo me equivoqué. Esa es la realidad. Muchos divorcios se evitarían si tuviéramos a esposos que vienen ante el Señor y primero le dicen: Señor, yo me equivoqué. Muchos divorcios se evitarían. Muchas discusiones entre padres e hijos se evitarían si tan solo los creyentes dijeran: Señor, yo me equivoqué. Sí es verdad que A o B hicieron estas cosas, me hirieron, me lastimaron, pero al final yo fui el que decidí reaccionar así. Señor, soy yo. Pablo dice, continúa, y él dice, ¿verdad? ¿Ustedes querían escuchar algo así? ¿Verdad? Ahí está. Eso prueba, hermanos, de que el gran apóstol Pablo luchaba también con el pecado. Ese hombre que Dios usó tremendamente,
luchó hasta el último día de su vida con su vieja naturaleza. Así que hermanos, necesitamos la gracia de Cristo. Vamos a tomar unos momentos para orar antes de participar de la Santa Cena. Y que hoy sea un día de reconciliación, que hoy sea un día de confesión y que podamos participar de la cena del Señor limpios delante de Él. Tome unos momentos, hermano.